Si los esfuerzos de sinceridad y de emancipación de Saint-Loup no podían ser considerados sino como muy nobles, a juzgar por el resultado exterior, había motivos para felicitarse de que hubiesen faltado el Messier de Charlus, que había mandado trasladar a su casa una gran parte de las admirables boiseries del palacete Guermantes, en vez de cambiarlos, como su sobrino, por un mobiliario modern style, por obras de Le Bourg y de Guillaumin. No es menos cierto que el ideal de Messier de Charlus resultaba muy artificioso, y si es que tal epíteto puede aplicarse a la palabra ideal, tan mundano como artístico. En algunas mujeres de gran belleza y exquisita cultura, descendientes de aquellas damas que 2 siglos antes habían participado en toda la gloria y toda la elegancia del Ancien Régime, hallaba una distinción que sólo le permitía encontrarse a gusto con ellas, y sin duda la admiración que por ellas sentía era sincera, pero a este sentimiento contribuía en buena medida numerosas reminiscencias históricas y artísticas evocadas por sus apellidos. Del mismo modo que los recuerdos de la antigüedad son una de las razones del placer que un literato siente leyendo una oda de Horacio, inferior en sí misma acaso a poemas de nuestros días que dejarían a ese mismo literato indiferente. Comparada con una graciosa burguesa, cada una de aquellas damas era para él lo que a un cuadro contemporáneo, representando una carretera o una boda, esos cuadros antiguos cuya historia se conoce, empezando por el Papa o el rey que los encargaron, y siguiendo por este o aquel personaje, a cuyo lado su presencia, por donación, compra, conquista o herencia, nos recuerda algún acontecimiento o cuando menos alguna alianza de relieve histórico. Unos cuadros, por consiguiente, a los que los conocimientos que hemos adquirido prestan una utilidad nueva y acrecientan el sentimiento de la riqueza de las posesiones de nuestra memoria o de nuestra erudición. Messier de Charlus se felicitaba de que un prejuicio análogo al suyo, impidiendo a varias grandes damas mantener trato con mujeres de sangre menos pura, se las ofreciese a su culto intactas en su inalterada nobleza, como una de aquellas fachadas del siglo XVIII, sustentada por columnas lisas de mármol rosa y a la que nada han cambiado los tiempos nuevos. El señor de Charlus celebraba la verdadera nobleza de espíritu y de corazón de aquellas mujeres, jugando así sobre esa palabra con un equívoco con el que se engañaba a sí mismo y en el que anidaba la falacia de esa concepción bastarda, de esa mezcolanza de aristocracia, generosidad y arte, pero también su seducción, peligrosa para criaturas como mi abuela, a quien el prejuicio más grosero, pero más inocente de un noble que solo piensa en sus cuarteles, sin preocuparse de nada más, hubiese parecido demasiado ridículo, pero que quedaba indefensa en cuanto alguna cosa se presentaba bajo las apariencias de una superioridad intelectual, hasta el punto de parecerle los príncipes envidiables por encima de todos los hombres porque pudieron tener un La Bruyère, un Fénelon como preceptores. Delante del gran hotel, los 3 Guermantes nos dejaron. Iban a comer a casa de la princesa de Luxemburgo. En el momento en que mi abuela se despedía de Madame de Villeparisis y Saint-Loup de mi abuela, Messier de Charlus, que hasta entonces no me había dirigido la palabra, retrocedió unos pasos, y al llegar a mi altura me dijo: «Esta noche tomaré el té después de cenar en el aposento de mi tía Villeparisis. Espero que me haga el placer de venir con su señora abuela», y volvió a reunirse con la marquesa. Aunque fuese domingo, no había delante del hotel más coches de punto que al comienzo de la temporada. A la esposa del notario, en particular, le parecía un gasto excesivo alquilar cada vez un carruaje para no ir a casa de los Cambremer, y se contentaba con quedarse en su cuarto. ¿No se encuentra bien Madame Blandaise?, preguntaban al notario. Hoy no se la ha visto. Le duele un poco la cabeza, el calor, esta tormenta. Le basta cualquier cosilla. Pero creo que esta noche la verán. La he aconsejado que baje. Solo puede hacerle bien. Al invitarnos al aposento de su tía, a la que indudablemente había avisado, pensaba yo que Messier de Charlus había querido reparar la descortesía que me había mostrado durante el paseo de la mañana. Pero cuando, llegando al salón de Madame de Villeparisis, quise saludar a su sobrino, a pesar de las vueltas que di a su alrededor, mientras él, con voz aguda, contaba una historia bastante malévola para uno de sus parientes, no conseguía atrapar su mirada. Me decidí a saludarlo, y en voz bastante alta para advertirle de mi presencia,
pero comprendí que ya la había notado porque, antes incluso de que a mis labios saliese una palabra, en el momento en que me inclinaba, vi que me tendía 2 dedos para que se los estrechase, sin que ni siquiera hubiese vuelto la vista ni interrumpido la conversación. Evidentemente me había visto sin aparentarlo. Entonces me di cuenta de que sus ojos nunca estaban clavados en el interlocutor. Paseaban constantemente en todas direcciones, como los de ciertos animales asustados o los de los vendedores ambulantes que, mientras sueltan su cantinela y exhiben su mercancía ilícita, escrutan, sin mover por ello la cabeza, los distintos puntos del horizonte por donde podría llegar la policía. Sin embargo, me extrañaba un poco ver que Madame de Villeparisis, feliz por nuestra llegada, no parecía haberla esperado, y aún me extrañó más oír a Monsieur de Charlus decirle a la abuela: «Ah, qué buena idea han tenido viniendo, realmente estupenda, ¿verdad, tía?» Sí, sin duda, había observado la sorpresa de esta cuando llegamos, y como hombre acostumbrado a dar el tono, el la, pensaba que, para trocar esa sorpresa en alegría, bastaría con poner de manifiesto la que él mismo la sentía, que ese era el sentimiento que debía despertar nuestra llegada. Y calculaba bien, porque Madame de Villeparisis, que tenía mucha consideración a su sobrino y sabía lo difícil que era resultarle agradable, de pronto pareció haber encontrado nuevas cualidades en la abuela y no dejó de festejarla. Mas yo no podía entender que Monsieur de Charlus hubiese olvidado en unas pocas horas la invitación tan breve, pero en apariencia tan intencionada, tan premeditada, que me había dirigido aquella misma mañana, y que atribuyese a la abuela calificándolo de buena idea, una idea exclusivamente suya. Con un escrúpulo de precisión que conservé hasta la edad en que comprendí que no es preguntando a una persona cómo se entera uno de la verdad de sus intenciones, y que un malentendido que probablemente nadie ha de advertir es menos peligroso que el de una ingenua insistencia. «Pero, señor», le dije, «¿no se acuerda de que ha sido usted quien nos ha impedido que viniésemos esta noche?» Ningún movimiento, ningún sonido permitió suponer que Monsieur de Charlus hubiese oído mi pregunta. Al verlo, la repetí, como los diplomáticos a los jóvenes que, peleados, ponen una buena voluntad incansable e inútil en la tentativa de conseguir aclaraciones que el adversario está decidido a no dar. Monsieur de Charlus tampoco respondió esta vez. Me miró. Me pareció ver flotar sobre sus labios la sonrisa de quienes juzgan desde muy alto los caracteres y las educaciones. Ya que él rechazaba cualquier explicación, traté de formarme una, y solo conseguí quedarme dudando entre varias, de las que ninguna podía ser buena. ¿Acaso no se acordaba? ¿Acaso era yo quien había entendido mal lo que me había dicho por la mañana? Mas probablemente era que el orgullo le impidiese dar la impresión de haber buscado atraerse a gentes que despreciaba, y prefería descargar sobre ellas la iniciativa de la visita. Pero entonces, si no despreciaba, ¿por qué habría querido que fuésemos, o mejor dicho, que fuese la abuela, dado que, de nosotros dos, fue solo a ella a quien dirigió la palabra durante la velada y ni una sola vez a mí? Mientras charlaba muy animadamente con ella, así como con Madame de Villeparisis, oculto en cierto modo detrás de ella, como si estuviese en el fondo de un palco, se limitaba a mover de vez en cuando la mirada escrutadora de sus penetrantes ojos y a fijarla en mi rostro, con la misma seriedad, el mismo aire preocupado, que si hubiese sido un manuscrito difícil de descifrar. Indudablemente, de no haber tenido aquellos ojos, el rostro de Monsieur de Charlus había sido igual que al de muchos otros hombres agraciados, y cuando hablábamos de otros guermantes, Saint-Loup me dijo más tarde: «Caray, les falta ese aire de raza, de gran señor hasta la punta de las uñas que tiene mi tío Palamede», confirmándome que el aire de raza y la distinción aristocráticos no eran nada misterioso y nuevo, sino que consistía en unos elementos que yo había reconocido sin esfuerzo y sin experimentar ninguna impresión particular. Debía sentir disiparse una de mis ilusiones. Más de nada servía que Monsieur de Charlus cerrase herméticamente la expresividad de aquel rostro, al que una leve capa de polvo daba cierta apariencia de cara de teatro. Los ojos eran una especie de rendija, una especie de tronera, la única que no había podido taponar, y por donde, según la posición que se ocupase respecto a él,
se sentía bruscamente atravesado por el reflejo de algún artefacto interno que parecía no tener nada de tranquilizador, ni siquiera para quien, sin saber dominarlo por completo, lo lleva dentro de sí, en estado de equilibrio inestable y siempre a punto de estallar, y la expresión circunspecta e incesantemente inquieta de aquellos ojos, con toda la fatiga que a su alrededor, hasta unas ojeras muy bajas y profundas se difundían en el rostro, por más arreglado y compuesto que estuviese, hacía pensar en algo incógnito, en algún disfraz de un hombre poderoso en peligro, o simplemente de un individuo peligroso pero trágico. Me habría gustado adivinar cuál era aquel secreto que los demás hombres no llevaban dentro de sí y que ya me había vuelto tan enigmática la mirada de Monsieur de Charlus cuando la había visto por la mañana junto al casino. Pero con lo que ahora sabía de su parentesco, no podía seguir creyendo ni que fuese el de un ladrón, ni, por lo que oía de su conversación, que fuese el de un loco. Si era tan frío conmigo y tan amable en cambio con la abuela, quizás no se debiese a antipatía personal, porque si en líneas generales era tan benévolo con las mujeres, de cuyo defecto hablaba sin prescindir habitualmente de una gran indulgencia, en cambio manifestaba por los hombres y particularmente por los jóvenes un odio de una violencia que recordaba a la de ciertos misóginos por las mujeres, de 2 o 3 gigolos que pertenecían a la familia o a la intimidad de Saint-Loup y cuyo nombre citó por azar. Monsieur de Charlus dijo con una expresión casi feroz que contrastaba con su habitual frialdad: «Son pequeños canallas». Comprendí que lo que les reprochaba sobre todo a los jóvenes del día era ser demasiado afeminados. Son auténticas mujeres, decía con desprecio. Pero ¿qué vida no hubiese parecido afeminada comparada con la que, según él, debía llevar un hombre y que nunca le parecía suficientemente enérgica y viril? Él mismo, en sus marchas a pie, después de horas de caminata, se lanzaba ardiendo de calor a ríos helados. No admitía siquiera que un hombre llevase ni un solo anillo. Pero este prejuicio de virilidad no le impedía poseer las cualidades de sensibilidad más finas. A Madame de Villeparisis, que le rogaba describir para mi abuela un castillo donde había morado Madame de Sévigné, añadiendo que para ella había algo de literatura en su desesperación por verse separada de aquella aburrida Madame de Grignan, le respondió: «Al contrario, nada me parece más auténtico. Además, era una época donde esos sentimientos se comprendían muy bien. El habitante del Monomotapa de la Fontaine, corriendo a casa del amigo que le ha parecido algo triste durante el sueño, o el palomo para el que el mayor de los males es la ausencia de otro palomo, acaso le parezcan tan exagerados como Madame de Sévigné, impaciente porque llegue el momento de quedarse a solas con su hija. Es tan hermoso lo que dice cuando se despiden. Esta separación me causa tal dolor en el alma que siento como una dolencia del cuerpo. En la ausencia, una es pródiga en las horas. Avanzamos en un tiempo al que aspiramos». Mi abuela estaba encantada oyendo hablar de aquellas cartas exactamente de la forma en que ella lo hubiese hecho. Le extrañaba que un hombre pudiese comprenderlas tan bien. En Monsieur de Charlus percibía unas delicadezas y una sensibilidad femeninas. Luego, cuando estuvimos a solas y hablamos juntos de él, nos dijimos que había debido de sufrir la influencia profunda de una mujer, su madre, o más tarde su hija, si es que había tenido hijos. Para mis adentros pensé, una amante, remitiéndome a la influencia que la de Saint-Loup me parecía haber ejercido sobre éste y que me permitía comprender hasta qué punto las mujeres con las que viven afinan a los hombres. Y una vez al lado de su hija probablemente no tenía nada que decirle, respondió Madame de Villeparisis. Claro que sí, aunque solo fuese lo que ella llamaba cosas tan ligeras que solo vos y yo sabemos apreciarlas. Y en todo caso estaba a su lado, y la Bruyère nos dice que en eso consiste todo, estar al lado de las personas que uno ama, hablarles o no hablarles, todo es lo mismo. Tiene razón. Esa es la única dicha, añadió Monsieur de Charlus
con una voz melancólica, porque la vida está tan mal organizada que rara vez se saborea esa dicha. Madame de Sévigné fue la última instancia menos digna de lástima, fue en última instancia menos digna de lástima que otros. Pasó una gran parte de su vida junto a la que amaba. Olvidas que eso no era amor, que se trataba de su hija. Pero lo importante en la vida no es lo que uno ama, prosiguió él en tono competente, perentorio y casi brusco, sino amar. Lo que Madame de Sévigné sentía por su hija puede aspirar a parecerse a la pasión pintada por Racine en Andrómaca o en Phèdre, con mayor razón que las vulgares relaciones del joven Sévigné con sus propias amantes. Lo mismo puede decirse del amor de los místicos por su Dios. Las demarcaciones demasiado estrechas que trazamos en torno del amor solo provienen de nuestra inmensa ignorancia de la vida. ¿Te gusta mucho Andrómaca y Phèdre?, preguntó Saint-Loup a su tío, en un tono ligeramente desdeñoso. Hay más verdad en una tragedia de Racine que en todos los dramas de Monsieur Victor Hugo, respondió Monsieur de Charles. Realmente es aterradora la gente, me dijo Saint-Loup al oído. Preferir Racine a Victor es cuando menos una enormidad. Estaba sinceramente entristecido por las palabras de su tío, mas el placer de decir cuando menos y sobre todo enormidad lo consolaba. En estas reflexiones sobre la tristeza que se siente viviendo lejos de lo que amamos, que debía llevar a la abuela a decirme que el sobrino de Madame de Villeparisis entendía infinitamente mejor que su tía ciertas obras y sobre todo tenía algo que lo ponía muy por encima de la mayoría de las gentes del club, Monsieur de Charles no sólo dejaba traslucir una finura de sentimiento que rara vez se muestra, de hecho los hombres, su propia voz pareciera a ciertas voces de contralto en las que no se ha educado bastante el registro intermedio y cuyo canto parece el dúo alternado de un joven y de una mujer, se posaba en el momento de expresar esos pensamientos tan delicados en ciertas notas altas, asumía una dulzura imprevista y parecía contener coros de novia, de hermanas, que esparcían su ternura. Pero la nidada de muchachas que, con su horror por todo afeminamiento, habría puesto tan nerviosa a Monsieur de Charles de haber sabido que su voz daba la impresión de albergarla, no se limitaba a interpretar, a modular aquellos trozos sentimentales. A menudo, mientras Monsieur de Charlus hablaba, se oía su risa aguda y fresca de colegialas o de coquetas despellejando al prójimo con malicias de deslenguadas y lagartas. Contó que una mansión que había pertenecido a su familia, en la que había dormido María Antonieta y cuyo padre era Lenore, pertenecía ahora a los ricos financieros Israel, que la habían comprado. Israel es al menos el apellido que lleva esa gente. A mí me parece más un término genérico, étnico, que un nombre propio. Quién sabe, quizás esa clase de personas no llevan apellido y se las designe únicamente por la colectividad a que pertenecen. Da lo mismo haber sido la mansión de los Guermantes y pertenecer a los Israel, exclamó. Esto me recuerda a aquella habitación del castillo de Blois, donde el guarda que la enseñaba me dijo: aquí es donde María Estuardo hacía sus oraciones, y en ella es donde guardo yo ahora las escobas. Por supuesto, no quiero saber nada de esa mansión ahora deshonrada, como tampoco de mi prima Clara de Chimay, que ha dejado a su marido. Pero conservo la fotografía de la primera aún intacta, lo mismo que de la princesa cuando sus grandes ojos solo tenían miradas para mi primo. La fotografía adquiere un poco de la dignidad que le falta cuando deja de ser una reproducción de lo real y nos muestra cosas que ya no existen. Podía darle una, ya que ese género de arquitectura le interesa, le dijo a mi abuela. En ese instante, dándose cuenta de que de su bolsillo sobresalían unos ribetes de color de un pañuelo bordado, se apresuró a meterlo con el gesto asustado de una mujer pudibunda, aunque no inocente, disimulando encantos que, por exceso de escrúpulo, considera indecentes. Imagínese, continuó, esa gente ha empezado por destruir el parque de Lenot, hecho tan punible como dañar un cuadro de Poussin. Estos Israels deberían estar en la cárcel solo por esto. Verdad es, añadió sonriendo tras una pausa de silencio,
que sin duda hay muchas otras cosas por las que deberían estar en ella. En todo caso, puede figurarse el efecto que produce un jardín de estilo inglés delante de una arquitectura como esa. Pero la casa es del mismo estilo que el Petit Trianon, dijo Madame de Villeparisis, y María Antonieta mandó hacer allí un jardín inglés, que a pesar de todo desluce la fachada de Gabriel, respondió el barón de Charlus. Evidentemente, hoy sería una barbarie destruir el jamón, pero, a despecho de lo que hoy pensemos, dudo mucho que, a este respecto, un capricho de Madame Israel tenga el mismo prestigio que el recuerdo de la reina. Mientras la abuela me había hecho señas para que subiese a acostarme, pese a la insistencia de Saint-Loup que, para gran vergüenza mía, había aludido delante de Monsieur de Charlus a la tristeza que a menudo sentía yo por las noches antes de dormirme y que a su tío debía de parecerle una cosa muy poco viril. Remoloneé todavía un momento. Luego me marché, y fue grande mi sorpresa cuando, poco después, habiendo oído llamar a la puerta de mi cuarto y habiendo preguntado quién era, oí la voz de Monsieur de Charlus decir en tono seco: «Soy Charlus. ¿Puedo entrar, señor?» «Señor», prosiguió, en el mismo tono una vez que hubo cerrado la puerta. «Mi sobrino contaba hace un instante que tenía usted problemas antes de dormirse, y además de que admiraba los libros de Bergot. Como en mi equipaje tengo uno que probablemente no conozca, se lo he traído para ayudarle a pasar estos momentos en que no se siente usted feliz». Emocionado, di las gracias a Monsieur de Charlus y le expresé, por el contrario, mi temor a que la indiscreción de Saint-Loup sobre mi malestar al llegar la noche me hubiese mostrado sus ojos más estúpido aún de lo que era. «No, no», respondió con un acento más dulce. «Quizá carezca usted de mérito personal. Son tan pocos los que lo tienen. Son tan pocos los seres que lo tienen, pero al menos durante un tiempo tiene usted juventud, y siempre es un elemento de seducción. Además, señor, no hay tontería mayor que considerar ridículo o censurable los sentimientos que no se experimentan. Yo amo la noche, y usted me dice que le da miedo. Me gusta oler las rosas, y tengo un amigo a quien ese olor da fiebre. ¿Cree que por eso me figuro que vale menos que yo? Me esfuerzo por comprender todo, y me guardo mucho de condenar nada. En suma, no se queje demasiado. No diré que esas tristezas no sean penosas. Sé cuánto se puede sufrir por cosas que los demás no comprenderían, pero al menos ha puesto usted su cariño en la abuela, pasa mucho tiempo con ella, y además es un afecto lícito, quiero decir un afecto correspondido. Hay tantos de los que no pueden decirse lo mismo». Caminaba arriba y abajo por la habitación, mirando aquí un objeto, cogiendo allá otro, más allá otro. Me daba la impresión de que tenía que anunciarme algo y no encontraba los términos adecuados. «Tengo conmigo otro volumen de Bergot. Voy a buscárselo», añadió, e hizo sonar la campanilla. Al cabo de un momento apareció un groom. «Vaya a buscar a su maître d'hôtel. Aquí solo él es capaz de hacer un recado con inteligencia», dijo Monsieur de Charlus con altivez. «¿Al señor Aimé, señor?», preguntó el groom. «No sé su nombre». «Ah, sí, recuerdo haber oído que lo llamaban Aimé. Vamos, corra, tengo prisa». «Ahora mismo vendrá, señor. Precisamente acabo de verlo abajo», respondió el groom, que quería dar la sensación de estar al tanto de todo. Pasó un rato, volvió el groom. «Señor, Monsieur Aimé está acostado, pero yo puedo hacerle el recado». «No, basta con que le mande levantarse». «No puedo, señor, no duerme aquí». «Entonces déjenos en paz». «Pero, señor», le dije una vez que se hubo ido el groom, «es usted demasiado amable. Un solo volumen de Bergot me bastará». Después de todo, eso creo yo. Monsieur de Charlus seguía caminando arriba y abajo. Transcurrieron así algunos minutos. Luego, tras un instante de duda, y conteniéndose en varias ocasiones, giró sobre sí mismo, y con una voz que se había vuelto áspera, me lanzó: «Buenas noches, señor», y se fue. Después de todos los elevados sentimientos que aquella noche le había oído expresar, a la mañana del día siguiente, que era la de su partida, en la playa, en un momento en que iba a tomar mi baño, como Monsieur de Charlus se hubiese acercado para avisarme de que la abuela me esperaba en cuanto saliese del agua, quedé atónito al oír decirle, pellizcándome el cuello con una familiaridad y una risa vulgares: «¿Qué? Vaya una manera de tomarle el pelo a la abuela, granujilla». «¿Cómo, señor? Si la adoro». «Señor», me dijo alejándose un paso y con aire glacial, «es usted joven todavía.
Debería aprovecharlo para aprender dos cosas. La primera, abstenerse de expresar sentimientos demasiado naturales para no dar lugar a sobreentendidos. La segunda, no lanzarse a responder a las cosas que le dicen sin haberse enterado antes de su significado. Si hace un momento hubiese tomado esta precaución, habría evitado dar la impresión de hablar a tontas y a locas como un sordo, añadiendo así una ridiculez más a la de llevar esas anclas bordadas en el traje de baño. Le he prestado un libro de Bregot que necesito. Hágamelo llegar dentro de una hora con ese met del hotel de nombre ridículo y mal llevado. Es de suponer que no siga durmiendo a esta hora. Me obliga usted a reconocer que anoche le hablé demasiado de las seducciones de la juventud. Le habría prestado un servicio mejor señalándole su atolondramiento, sus inconsecuencias y sus incompresiones. Espero, señor, que esta pequeña ducha no le resulte menos saludable que el baño, pero no se quede ahí así parado, porque podría coger frío. Buenos días, señor. Sin duda, se arrepintió de estas palabras, porque poco tiempo después recibí, en una encuadernación de tafilete sobre cuya cubierta había sido incrustada una placa de cuero con incisión representando el semirrelieve de una rama de miosotis. El libro que me había prestado y que yo le había hecho llegar, no por Aimé, que estaba de salida, sino por el liftier. Una vez que Monsieur de Charlus se hubo marchado, Robert y yo pudimos por fin ir a cenar a casa de Bloch. Ahora bien, durante aquella pequeña fiesta comprendí que las historias que nuestro compañero encontraba con excesiva indulgencia divertidas eran historias de Monsieur Bloch padre, y que la persona realmente singular era siempre uno de sus amigos, a quien él juzgaba así. Hay cierto número de personas que admiramos en la infancia, un padre más ingenioso que el resto de la familia, un profesor que adquiere a nuestros ojos la fascinación de la metafísica que nos descubre, un compañero más avanzado que nosotros. Es lo que Bloch había sido para mí, que desprecia al Musée de l'Esprit en Dieu cuando a nosotros todavía nos gusta, y que cuando hayamos llegado al viejo Lecomte o a Claudel, solo se extasiará por San Blas en la Zueca. Estabais muy contenta, añadiendo encima: Padua es un lugar muy bello, donde grandísimos doctores en derecho, mas yo prefiero la polenta. Pasa en su dominó negro, la tropatella, y de todas las nuits solo recuerda. En el Havre, ante el Atlántico, en Venecia, en el horrendo Lido, donde viene sobre la hierba una tumba, a morir el pálido Adriático. Ahora bien, de alguien que admiramos con toda confianza, recogemos y citamos con admiración cosas muy inferiores a otras que, entregados a nuestro propio gusto personal, rechazaríamos severamente, del mismo modo que un escritor utiliza en una novela, so pretexto de que son verdaderas, palabras y personajes que en el conjunto vivo son por el contrario un peso muerto, una parte mediocre. Los relatos de que San Simón escribió indudablemente sin admirarlo, son admirables, mientras que las agudezas que citan como deliciosas de gente de ingenio que conoció resultan mediocres o se han vuelto incomprensibles. No se hubiese dignado inventar lo que cuenta como algo muy sutil o colorido de Madame Cournel o de Luis XIV, hecho por el que los demás podemos encontrar en otros muchos y que comporta diversas interpretaciones, de las que en este momento basta tener esta. En el estado de ánimo en que uno observa, está muy por debajo del nivel en que está cuando crea. Incrustado en mi compañero Bloch había pues un Bloch padre, que con un retraso de 40 años sobre su hijo, contaba anécdotas extravagantes y desde el fondo de mi amigo se reía lo mismo que el Bloch padre auténtico y visible, porque la risa que este último soltaba, no sin repetir 2 o 3 veces la última palabra para que el público saborease bien la historia, se añadía la risa ruidosa
con que el hijo no dejaba de saludar en la mesa las historias de su padre. Por eso, después de haber dicho las cosas más agudas, el Bloch joven, mostrando la aportación recibida de su familia, nos contaba por 30ª vez algunas de las gracias que Bloch padre solo sacaba al mismo tiempo que su levita los días solemnes en que Bloch hijo llevaba a alguien que mereciese la pena deslumbrar, uno de sus profesores, un colega que ganaba todos los premios, o aquella noche Saint-Loup y yo. Por ejemplo, un crítico militar muy experto que científicamente habría deducido con pruebas en la mano por qué infalibles razones en la guerra ruso-japonesa los japoneses saldrían derrotados y los rusos vencerían. O también es un hombre eminente que pasa por un gran financiero en los medios políticos y por un gran político en los medios financieros. Eran anécdotas intercambiables, con una del barón de Rothschild y otra de Sir Rufus y Riles, personajes puestos en escena de una manera equívoca que podía dar a entender que Monsieur Bloch los había conocido personalmente. Yo mismo caí en la trampa y por el modo en que Monsieur Bloch padre habló de Bregote, también creí que era viejo amigo suyo, pero Monsieur Bloch conocía a todas las celebridades sin conocerlas, por haberlas visto de lejos en el teatro, en los bulevares. Llegaba a imaginarse además que su propia cara, su nombre y su personalidad no les eran desconocidos y que, cuando lo veían, a menudo estaban obligados a reprimir un furtivo deseo de saludarle. Que los hombres de mundo conozcan a los hombres de talento en vivo, que los reciban a cenar, no implica por eso que los comprendan mejor. Pero cuando se ha vivido algo en el gran mundo, la estupidez de sus habitantes os hacen desear demasiado vivir y suponer demasiada inteligencia en los ambientes oscuros donde solo se conoce sin conocer. De ello iba a darme cuenta hablando de Bergot. Monsieur Bloch no era el único que tenía éxito en su casa. Mi compañero lo tenía más aún con sus hermanas, a las que no cesaba de interpelar en tono gruñón, hundiendo la nariz en su plato. Así las hacía llorar de risa. Habían adoptado además el lenguaje del hermano, que hablaban con soltura, como si hubiese sido obligatorio y el único digno de ser usado por personas inteligentes. Cuando nosotros llegamos, la mayor dijo a una de las pequeñas: «Vete a avisar a nuestro prudente padre y a nuestra venerable madre». «Perras», le dijo Bloch, «os presento al caballero Saint-Loup, el de las jabalinas ligeras, que ha venido a pasar unos días de doncier, de las moradas de piedra pulida, fecunda en caballos». Como su vulgaridad era equiparable a su erudición, el discurso solía terminar con alguna broma menos homérica. «Vamos, cerrar un poco más vuestros peplos de hermosos broches. ¿Qué zalamerías son esas? Después de todo, no es mi padre». Y las señoritas Bloch se derrumbaban en una tempestad de risa. Yo le dije a su hermano cuántas alegrías me había procurado al recomendarme la lectura de Bergot, cuyos libros había adorado. El señor Bloch padre, que no reconocía a Bergot más que de lejos, y la vida de Bergot solo por las habladurías del patio de butacas, tenía una manera no menos indirecta de tener conocimiento de sus obras, con la ayuda de juicios de apariencia literaria. Vivía en un mundo del poco más o menos, donde se saluda en el vacío, donde se juega en falso, donde se juzga en falso. En ese mundo la inexactitud y la incompetencia no menguan la seguridad, al contrario. Gracias al benéfico milagro del amor propio, y dado que son pocas las personas que pueden tener amistades brillantes y conocimientos sólidos, cuando carecen de ellos se creen incluso los más privilegiados, porque la óptica de las escalas sociales hace que cualquier rango parezca el mejor a quien lo ocupa, y que ve menos favorecidos que él, desafortunados y dignos de lástima, a los más grandes, a los que nombra y calumnia sin conocerlo y juzga y desprecia sin comprenderlos. Y en los casos en que la multiplicación de los débiles méritos personales realizada por el amor propio no bastaría para asegurar a cada uno la dosis de felicidad superior a la concedida a otros, que les resulta necesaria, ahí está la envidia para colmar la diferencia. Verdad es que, cuando la envidia se expresa en frases desdeñosas, hay que traducir: «No quiero conocerle» por «no puedo conocerle». Este es el sentido intelectual,
pero el sentido pasional es de hecho no quiero conocerle. Se sabe que no es cierto, pero no se dice sin embargo por simple artificio, se dice porque se siente así, y ello basta para suprimir la distancia, es decir, para la felicidad. Como de este modo el egocentrismo permite a cada ser humano ver el universo tendido a sus pies y a uno mismo como su rey, Monsieur Bloch se permitía el lujo de ser un rey despiadado cuando, por la mañana, mientras tomaba su chocolate, al ver la figura de Bergot al pie de un artículo en el periódico apenas entreabierto, le otorgaba desdeñosamente una audiencia abreviada, emitía su sentencia y se otorgaba el confortable placer de repetir entre cada sorbo del hirviente brebaje: este Bergot se ha vuelto ilegible. Qué aburrido puede llegar a ser este animal. Es como para darse de baja en la suscripción. Qué embrollado todo, qué rollo. Y untaba otra rebanada. Aquella ilusoria importancia de Monsieur Bloch padre se había extendido, por otro lado, un poco más allá del círculo de su propia percepción. En primer lugar, sus hijos lo consideraban un hombre superior. Los hijos siempre tienden bien a despreciar, bien a sobrevalorar a sus padres, y para un buen hijo su padre es siempre el mejor de los padres, al margen incluso de cualquier razón objetiva para admirarlo. Y tales razones no faltaban del todo en el caso de Monsieur Bloch, hombre instruido, agudo y afectuoso con los suyos. Entre los familiares más allegados se divertían con él de un modo especial, mientras en sociedad se juzga a la gente de acuerdo con un patrón por lo demás absurdo y según unas reglas falsas pero rígidas. Por comparación con el conjunto de las demás personas elegantes, en el troceamiento de la vida burguesa, en cambio, las cenas y las veladas familiares giran en torno a personas que han sido declaradas agradables, divertidas, y que en el gran mundo no aguantarían 2 noches en cartel. En ese medio, en fin, donde no existen las grandezas ficticias de la aristocracia, se las sustituye por distinciones más absurdas todavía, pero eso para su familia y hasta un grado de parentesco muy lejano, un presunto parecido en la forma del bigote y en la parte superior de la nariz hacía que llamasen a Monsieur Bloch el falso duque d'Aumale. En el mundo de los botones de club, uno que lleva el gorro ladeado y una chaqueta muy ceñida para darse aire, según cree, de oficial extranjero, ¿no es para sus camaradas una especie de personaje? El parecido era de lo más vago, pero se hubiera dicho que constituía un título. Todos repetían Bloch cual el duque d'Aumale, lo mismo que se dice la princesa Murat cual la reina de Nápoles. Cierto número de otros ínfimos indicios terminaban por darle a ojos de su parentela una pretendida distinción. Como no podía permitirse tener coche,